Ser podcast. Un libro, una hora. Dirigido por Antonio Martínez Asensio. Bienvenidos al podcast de Un libro, una hora. En este episodio os vamos a contar Lo raro es vivir, de Carmen Martín Gaite. Carmen Martín Gaite nació en Salamanca en 1925 y murió en el año 2000 en Madrid. Es una de las escritoras más importantes y galardonadas de nuestra literatura y una de las más destacadas representantes de la generación de la posguerra. Es la autora, entre otras, de El balneario, Entre visillos, Ritmo lento, Retahílas, Fragmentos de interior, El cuarto de atrás, Nubosidad variable o Irse de casa. Escribió también poesía, relatos, teatro y ensayos, entre los que destacan Usos amorosos de la posguerra española o El proceso de Macanaz. Lo raro es vivir se publicó en 1997. Nos habla del amor y de la muerte, de la extrañeza de seguir vivo y de cómo curar las heridas del pasado, cómo aceptarse a sí mismo y cómo seguir adelante a pesar de todo. Es una obra maravillosa, profunda, extraña a ratos y divertida y sobre todo emocionante. Vamos allá. Hay veces en que lo normal pasa extraordinario así por las buenas y lo notamos sin saber cómo. En ese momento, de entre la sucesión no contabilizada de gestos, movimientos y vislumbres que van engrosando la masa amorfa de lo cotidiano, se separa de los demás uno de ellos, aparentemente insignificante, salta como la nota discorde de un pentagrama y se queda resonando por el aire con zumbido de moscardón. ¿Significa el comienzo de algo nuevo? Y sobreviene entonces el miedo o la parálisis. Este tipo de sobresalto fue el que me atacó por la espalda el 30 de junio de hace 2 años, cuando acababa de aparcar el coche en un hueco providencial que descubrí bajo aquel techo deslucido de cañizo. Águeda aparca con una maniobra impecable en el aparcamiento de la residencia de su abuelo. El viaje lo ha hecho escuchando una cinta de Sade, bastante relajante, pero de repente está tensa y asustada. Casi no es capaz de sacar la llave de contacto. Cuando sale del coche avanza pisando con cuidado la gravilla hacia la fachada que no conoce a través de un jardín más bien escuálido. A lo lejos se ven los perfiles azules de la sierra. Subí unos escalones y me paré antes de entrar. Algunas ventanas estaban abiertas, pero no se oía nada, ni se veían bultos moverse en el interior. Me estremecí al entrar. A la izquierda, detrás de un mostrador encristalado, había una mujer de media edad con el pelo tirante, recogido en un moño y bata blanca. La mujer está hablando por teléfono. Cuando termina, Águeda se acerca y le dice que va a la habitación 309 a visitar a don Basilio Luengo. La mujer parpadea nerviosa y le contesta que tendrá que hablar antes con el director. La mujer se levanta y lleva a Águeda a una salita de espera. Le dice que espere ahí y que si se aburre, ahí tiene el espasa. A la derecha, cubierta a medias por una cortina de damasco envejecido, hay una tarima. Detrás de la cortina un hombre pone un enchufe. Cuando termina se va, confundiendo a Águeda con una trabajadora de la residencia. La espera se me hizo larga, sobre todo porque me oprimía que todas las contraventanas estuvieran cerradas herméticamente, sabiendo que fuera aún era de día. Olía un poco a humedad, aunque no vi goteras. La luz raquítica que se repartía por la estancia surgía de unos apliques de alabastro enfocados hacia el techo. Yo seguía de pie, traspasada por una mezcla de ansiedad y alarma. Encendí un pitillo, pero lo apagué enseguida porque me daba náusea. En la librería del Espasa falta el tomo de España. Águeda sospecha que puede encontrarse en la habitación 309. De pronto siente una presencia a sus espaldas y se vuelve con susto. Hay un silencio breve pero intenso. Perdone que la haya hecho esperar. Bienvenida. El recién llegado le tiende la mano, una mano alargada y joven, de apretón firme. La voz es la misma que por teléfono, pero resulta mucho más persuasiva. Me sorprendí preguntándome vorazmente cómo me estaría viendo él. Una curiosidad adolescente y olvidada que provocaban en mí a los 15 años los hombres mayores que yo, que me atraían a primera vista y ante los cuales me sentía insegura. De repente recordé cómo iba vestida y peinada. No le di el visto bueno a mi aspecto y añoré una ducha con desodorante.
Él es alto, lleva un traje de hilo color gris marengo y camisa blanca sin corbata, unos 50 años. Es de los que sonríen sin sonreír, buen cuerpo, algunas canas. Se sientan uno frente a otro en una sillería antigua. Águeda no ha dicho aún una palabra, pero tampoco es ya capaz de mirarle a los ojos y el corazón le late muy fuerte. Estoy asombrado de cómo se parece usted a su madre. Supongo que se lo habrán dicho infinidad de veces. Algunas me lo han dicho, sí. Aunque últimamente... Bueno, hace ya años... Mis amistades y las suyas no pertenecían al mismo círculo, o sea que, en fin, no había mucha ocasión de comparar. ¿Quiere decir que no trataba usted a su madre? Vamos a dejarlo en un trato distante. Pues, a pesar de todo, yo la acompaño a usted en el sentimiento, en el que haya podido producirle su muerte mucho o poco. Era una mujer extraordinaria. Gracias, ya lo sé. Y a usted la quería mucho. Eso ya no lo sé, pero da igual. No he venido aquí para discutir eso, como comprenderá. Águeda ha levantado los ojos hacia el hombre alto con una repentina reacción de dureza, pero enseguida se arrepiente del frunce de sus labios. Es un gesto que le echa años encima. Vaya, ¿ya sabe de antemano entonces lo que ha venido a discutir? No, no tengo ni idea. Recuerde que es usted quien me convocó y manifestó deseos de hablar conmigo. ¿Y le incomoda que estemos hablando? No, por favor, perdone mi tono de antes. Es que ando un poco a la defensiva. Supongo que me viene bien hablar con alguien, sí. Y cuanto más desconocido, mejor. Pues entonces relájese, mujer, y déjese llevar a lo que salga. Su abuelo opina que los que escriben el índice de un libro antes del libro mismo, esos no limpian fondos. Yo le pregunto a veces que si ha escrito algún libro él, pero dice que no. O al menos no se acuerda, que la memoria es tramposa, dice. Claro que a mí me parece que el tramposo es él. El hombre alto sonríe mirando a Águeda y ella también sonríe tímidamente mientras le pregunta si podría abrir las contraventanas porque le angustia un poco estar con luz eléctrica. El hombre duda, luego le dice que todas las ventanas dan al jardín de atrás y que ellos están allí, porque es su hora de expansión antes de la cena, que esa habitación les fascina, así que si notan que abren, se arracimarán para fisgar. Pero arrastra una lámpara de pie y apaga la luz de arriba. Mejor, ¿verdad? Más íntimo. Mucho mejor, sí. Gracias. Por cierto, ¿mi abuelo también está en el jardín? No, él apenas sale de su cuarto, a no ser ya muy de noche hablar con las estrellas. En general lleva una vida aparte, porque es un caso aparte. Hay un silencio tal vez demasiado largo que Águeda no sabe cómo romper. ¿Sabe mi abuelo que he venido a visitarlo? ¿O no se lo ha dicho usted todavía? No. De eso quería hablarle, precisamente. Ni se lo he dicho ni voy a decírselo. Cree que es ella quien tiene que venir. Es a ella quien está esperando. De pronto, Águeda siente que la habitación empieza a girar hacia una órbita desconocida que se acerca girando otro planeta que va a chocar contra ella. En él está su madre sentada. Aquel planeta tiene paredes de cristal y por eso se puede ver lo que pasa dentro. En realidad, es una réplica de la misma escena, con la diferencia de que el hombre alto está hablando con la madre de Águeda, que también se llama Águeda. El hombre alto se inclina hacia ella y le tiende un pañuelo blanco para que se seque los ojos, de los que brotan lágrimas de cristal. A la madre le tiemblan los hombros. Águeda solo puede oír el zumbido estridente de aquel planeta que sobrevuela su cabeza, tan bajo, tan rasante, que Águeda se siente sacudida por el pánico. Todo le da vueltas, se tapa los oídos, cierra los ojos con fuerza y se escurre hasta la alfombra mientras se desvanece. Luego, casi enseguida debió de ser, estábamos sentados uno junto al otro en el sofá de la sillería amarilla y él me tomaba el pulso. La expresión de su rostro, aunque preocupada, no contagiaba alarma, sino seguridad y dulzura. Lo más raro es que me acordaba de todo. El hombre alto le pregunta si ha bebido o tomado alguna droga y le pide que eche la cabeza hacia atrás y luego le pregunta si no estará embarazada. Águeda dice que de ninguna manera, que Dios la libre, que no quiere tener hijos nunca, jamás en su vida. El hombre alto le alarga un pañuelo blanco. Águeda está llorando. ¿Quiere que sigamos hablando de su abuelo? ¿O prefiere dejarlo? Prefiero seguir. Porque ha dicho antes que la está esperando a ella. ¿Es que no sabe que ha muerto? Han pasado 8 semanas. Precisamente. Y durante esas 8 semanas su familiar más próximo, que según tengo entendido es usted, ni ha telefoneado ni tal vez hubiera aparecido por aquí si a mí no se me ocurre llamarla.
¿O me equivoco? No, no se equivoca. ¿Y qué quiere? ¿Que se lo hubiera contado yo? ¿Ha dicho algo de mí? No. Ni de ella tampoco. Eso es lo raro. No pregunta por ella ni la nombra. Y el hombre alto le cuenta que antes, a no ser que estuviera de viaje y en ese caso le ponía postales, iba a visitarlo 1 o 2 veces al mes, aunque nunca en día fijo, cosa que a él le hacía mucha ilusión. Y que esas visitas, que se alargaban hasta muy tarde, no tenían nada que ver con las que otros parientes hacían a sus mayores, que se notaba que para ellos no se trató nunca de una penosa obligación, sino de algo placentero que disfrutaban, que él vivía de la renta de esas visitas amasando su espera y su recuerdo. Lo que le puedo asegurar es que a ella seguirá esperándola hasta que aparezca. ¿Me está proponiendo que la suplante? Me gustaría simplemente saber si está dispuesta o no a colaborar conmigo. Depende de su temple y de su capacidad para apuntarse a los juegos peligrosos. Es a usted a quien le toca mover ficha o levantarse de la mesa. A Águeda le sube desde los pies como una ola de fuego. Dice que lleva mucho tiempo sin jugar a nada y pregunta qué hay que hacer. El hombre alto le dice que llevará su tiempo, pero que lo primero que deberán hacer es empezar a fiarse el uno del otro, y que es un comienzo alentador. Aquel 30 de junio no vi a mi abuelo. Cuando quisimos darnos cuenta se nos había hecho demasiado tarde, y el hombre alto dijo que ya estaban sentadas las bases del juego, pero que era mejor darse una tregua para hacer las cosas con desahogo. Esperar la ocasión propicia. No concretó más. Entendí que ya estábamos jugando. Permítame que le bese la mano. A su madre le gustaba. Como señala Xavier Moret en El País, Carmen Martín Gaite dijo en la presentación de Lo raro es vivir: es que vivir es muy raro. Pienso que sobre todo los jóvenes tienen la percepción de que vivimos de milagro, la sensación de que la vida es un regalo continuo. Es curioso, pero me ha salido mi novela más de calle. Es una deriva de pensamientos y un encuentro de personajes muy distintos. Escribí el libro en plan jazz. Tenía una partitura previa, pero el proyecto empezó a estallar y yo me dejé llevar. Todo transcurrió muy deprisa. Los sueños rotos, la mentira, el dolor de la muerte, la suspicacia ante la maternidad o la búsqueda del amor son el telón de fondo de la novela. Su protagonista se ve arrastrada, tras la muerte de su madre, a enfrentarse a las heridas del pasado, a la sed del presente, a la curiosidad ante lo inexplicable, a la extrañeza de seguir viva. Los días siguientes están enhebrados por la perentoria necesidad de continuar aquella historia. Pero los nudos interiores de Águeda le impiden desentenderse de una serie de decisiones que tiene que tomar. El asunto del abuelo afecta a otros muchos y no es fácil de controlar. Esa noche, Águeda sueña con su padre, por ejemplo. Se despierta temprano con mucho dolor de cabeza. Tomás, su pareja, está de viaje. Cuando hablan por teléfono, Águeda le cuenta 2 mentiras. Una, que su abuelo estaba dormido y por eso no pudo verlo. Y la otra, que le ha llamado su padre. Tomé nota de que la visita al abuelo había dejado a la intemperie una serie de cables de distintas procedencias que estaban a punto de provocar cortocircuito. En lo que me equivoqué fue en creer que entregarme de lleno a mi trabajo, única decisión tranquilizadora mientras me secaba el pelo, significaba tomar una vía que me apartaba de aquella tupida maraña. A Águeda, cuando viaja en metro, le da por pensar mucho. A esos viajes en metro los llama bajar al bosque. Ya de pequeña le gustaba ese desamparo de sentirse viva entre desconocidos. Desde hace 10 años evita el metro y prefiere andar por la superficie. Pero aquella mañana toma el metro mientras canturrea un viejo tema suyo. Lo raro es vivir. A mí simplemente hoy lo que me ha pasado es que he sentido, sin saber por qué, la tentación de bajar al bosque a divagar, a romper lazos con lo previsible. Águeda no tiene muy claro qué línea tiene que coger ni si tiene que hacer algún trasbordo para llegar a su trabajo. Así que decide bajarse y salir a la superficie, caminar. Le pregunta si va a salir al que tiene delante. El hombre se vuelve y pronuncia el nombre de Águeda. Lleva gafas negras y es flaco. Águeda no recuerda de que le conoce. Una vez en el andén, la saluda efusivamente con un beso y echan a andar juntos hacia la salida mientras Águeda intenta recordar quién es. Lo que tiene claro es que es un rizofita. A los comparsas de su alborotada juventud, Tomás los ha agrupado bajo la denominación genérica de rizofitas, un género que admite subespecies como en botánica. Al fin recuerda quién es, Félix, y se van a tomar un café juntos. Águeda le cuenta que ahora es archivera y a Félix le extraña porque dice que no le pega nada.
Nos habían traído los cafés y Félix revolvía el azúcar del suyo con el mango de la cucharilla. Siempre hizo eso. Lo copiaba de Roque. Roque no es propiamente un rizofita. Todos le imitábamos en algo o buscábamos su admiración. Le pregunté por él. Félix le cuenta que Roque vive con Paula y que tienen niños, que Roque siempre anda inventando algo. De pronto, Félix le pregunta si puede utilizar como banda sonora para un corto que está rodando aquella canción de rock de Águeda, Lo raro es vivir, y le pregunta dónde se puede encontrar. Águeda le contesta que era una especie de rock, pero bastante sui generis, y que ella lo llamaba entre rock. Me di cuenta de que no se acordaba, pero no lo dijo. Tampoco adiviné hasta qué punto se había enterado de lo mucho que Roque me hizo perder pie por entonces. Ni siquiera si ahora nos estaba uniendo en su memoria. Cuando Águeda llega al archivo va pensando que Félix no ha abjurado de sí mismo, mientras ella, en cambio, sí, y que de no haber atendido aquella mañana a la llamada del bosque, su nombre seguiría escondido entre la maleza de los rizofitas. De un día para otro se echa encima el calor. El hombre alto sigue sin llamar. Águeda sigue dando vueltas a su tesis doctoral, un aventurero del siglo XVIII y su criado. El amo se llamaba Luis Vidal y Villalba, el presunto criado Juan de Edad, puertorriqueño, apresados en 1785, sospechosos de estar implicados en cierta conspiración capitaneada por algunos jesuitas con el fin de independizar Chile y Paraguay, todo muy rocambolesco. Águeda tiene un cuaderno para su tesis en el que solo está escrita la primera página. La ventaja de trabajar en un archivo es que puedes fotocopiar documentos y mirarlos un poco allí en ratos libres. Es muy injusto que la vida nos fuerce a tomar opciones excluyentes. Entras por una puerta y ya no hay más que un pasillo que se va ensombreciendo con puertas al fondo por las que también hay que pasar, cada vez más estrechas y perentorias. De pronto sentí un nudo en el estómago. Por entonces había dejado de componer canciones y de beber sin tasa. Había conocido a Tomás y la puerta del archivo, que traspasaba a diario, se me antojó la primera de aquel largo pasillo. En aquellos primeros días de julio, mientras espera la llamada del hombre alto, Águeda piensa mucho en la muerte, pero de una manera sorda y abstracta, a modo de tamborileo persistente que no deja de sonar. Lo que más le extraña es haberse acostumbrado tan pronto a pensar en su madre como en alguien que nunca más pasará calor en verano, ni se asomará de noche a mirar las azoteas de Madrid, tan perteneciente al pasado como Vidal y Villalba. Ya no oye, me decía. Ya no puede explicar nada aunque se lo pregunte. Ya no puede mentir ni defenderse. Se ha ido de puntillas con sus cosas, con su mirada indescifrable. Ya no pasa calor. La parte de mi infancia enredada en su ovillo se la llevó con ella. Y el cordón umbilical de las historias pendientes se cubría de herrumbre. Enciende la televisión, se sirve un whisky, hace una caricia furtiva al gato y echa furiosamente de menos a Tomás. Pero ha decidido resistir. Su infancia yace mutilada sobre la moqueta. Habrá que hacerle la respiración artificial o tal vez la autopsia, buscar fotos, papeles, recordar cómo se vestía ella, el gesto tras el cual ocultaba sus enfados, prepararse en una palabra para la entrevista con el abuelo. Mientras tanto, se pregunta dónde está su madre. En su aceptación de la muerte no entran ni la idea de una desaparición total ni cálculos de tiempo. Verla muerta no había querido, ni casi preguntar de qué murió. La ceremonia del entierro me pareció un pastiche. Fui con gafas negras y vaqueros. Rosario, su compañera de estudio, iba de luto y lloraba tanto que le daban el pésame a ella. Papá, a su manera, estuvo muy cariñoso conmigo, aunque tímido. Le pedí que no me llamara en unos días. Ya te llamaré yo si no te importa, ¿vale? Y pareció comprenderlo. El hombre alto no llama. Águeda aguanta solo 2 días sin llamar y luego es ella la que llama. Y así se entera del nombre, Ramiro Núñez, pero no es capaz de hablar con él. Águeda sabe que no se trata de apaciguar presuntos remordimientos ni de hacer compañía a un viejo más bien tiránico del que se ha desentendido hace mucho, sino de aceptar o no los riesgos que entraña aquel peculiar desafío lanzado por un desconocido al que ni siquiera está segura de haber interesado como mujer. Pero no se está preparando en absoluto para suplantar a su madre. No se atreve con ese papel, no se atreve con ella. A despecho de todas sus alaracas de insumisión, nunca se ha atrevido a derribarla de su pedestal.
Había estado un buen rato dudando entre llamar por teléfono o presentarme sin más. Y creo que la segunda opción, menos comprometedora por ser la más absurda, se me debió imponer de improviso y sin que yo me diera cuenta, porque hasta llegar a la salida de Madrid por la Moncloa no me acordé de a dónde iba. Va a visitar a su padre. Tiene un plano que él mismo le ha dibujado para llegar a la urbanización donde acaba de mudarse con su pareja. Águeda se pierde, no porque se oriente mal, sino porque va un poco sonada. Se acostó tarde, tras hablar con Tomás se fue a tomar una copa al Residuo. Ha empezado el cuaderno sobre Vidal y Villalba. Cuando empezó a amanecer, estaba tan espabilada que ha tenido ánimos para recoger la cocina, limpiarla a fondo y habilitarla como despacho provisional. A las 9:30 llamó al archivo y preguntó por Magda, una compañera que quiere mucho a Águeda, que en realidad es su jefa. Puso voz de fiebre y le dijo que no podía ir a trabajar. Aunque lleva más de 30 horas sin pegar ojo, le funcionan bien los reflejos, pero al llegar a Las Rozas abandona la carretera general y se mete por el pueblo, aunque su padre le ha dicho que no vaya por allí. Al final decide salir del coche y sentarse en una terraza a tomar unas cervezas. No podía explicarme por qué tenía tantas ganas de llorar. El regreso, con su correspondiente extravío por calles, rotondas sin señalizar y descampados a oscuras, convirtió en leve el peso de la melancolía al echarle encima el de la repetición como condena, otra vez dando vueltas, siempre igual, perdida, sin saber por qué hago lo que hago, tomando indecisiones. ¡Qué pesadilla! ¿Cuándo despertaré? De pronto descubre en la acera de enfrente a una chica que se apea de un coche y dice adiós con la mano a alguien que se ha quedado al volante esperando verla entrar en el portal. Águeda toca la bocina y baja la ventanilla. El conductor vuelve la cabeza, mira a Águeda como si no diera crédito a sus ojos. Se baja del coche y cruza la calzada. Es su padre. Tiene en el rostro ese agotamiento de quien se esfuerza por encontrar una explicación después de haber dado muchas a lo largo del día. Y las que le faltan cuando llegue a casa. Águeda le da pena. Mis esperanzas, ya bastante problemáticas, de encontrar consuelo y apoyo en aquel señor se volatilizaron. Pero persistía un pozo de ternura hacia su garabato familiar. Su voz era la misma. Sus hombros se alzaban como siempre. Andaba igual. Las gafas más bien sucias. El tic de apretar la mandíbula. Y yo seguía siendo una especie de coraza para él. Desde niña supe que era más débil que mamá. Su padre le pregunta si está bien y ella dice que sí. Y luego Águeda le pregunta de qué murió su madre. Y el padre le contesta que de un aneurisma, que se cayó de repente al suelo y no hubo tiempo ni de llamar a una ambulancia, que estaba con Rosario. Águeda no estaba en Madrid y no ha hablado con Rosario todavía. Es un asunto pendiente. Dice que le da pereza o lo que sea, pero que no es capaz de marcar aquel número de teléfono. Comprendo que son delirios y ya los venceré, pero como me negué a verla muerta, mientras no llame, le estoy echando pan a la esperanza, ¿entiendes? Creo que me va a salir su voz. Es la voz lo que más se resiste a morir. El alma, al fin y al cabo. Y su padre le recuerda que la voz de su madre algunas veces le ponía nerviosa. Pues ya ves lo que son las cosas. Ahora daría lo que no tengo por oírla. Me conformaba con 5 minutos, aunque fuera para echarme una bronca, que además, por desgracia, no me las echaba nunca. Su padre le pide que le mire, y en aquella mirada se disuelven todos los argumentos de la tarde. Le dice que él, en cambio, tiene suerte porque sigue oyendo su voz al oírle a ella y viéndola al mirarla. Águeda abre la portezuela, se baja y se abrazan muy fuerte. Estoy dispuesta para pasar la prueba de hablar con el abuelo. Ahora mismo soy ella. Conduce hasta la residencia. Casi todas las luces están apagadas. Como siempre lleva un bloc y sobres. Sin salir del coche escribe 2 cartas breves. Esta es la primera. Estimado amigo, han pasado varios días desde nuestra conversación. Creo que empiezo a considerarme preparada para el juego que me propuso. O mejor vamos a llamarlo experimento. Como preludio, y aprovechando que también mi letra, no solo mi voz, se parece a la de mi madre, podría usted entregarle al abuelo Basilio la carta adjunta, si le parece oportuno. Se la incluyo en sobre abierto para que la lea y juzgue al respecto. Espero su llamada. Y esta es la segunda. Querido padrito, perdona que haya tardado tanto en tomar contacto contigo, pero he estado ausente mucho tiempo en un país donde funcionan mal los correos. Me ha ido muy bien.
Mis cuadros empiezan a cotizarse en las galerías del Soho, en Manhattan. He vendido 4. Pero además, estoy enamorada. Y ya sabes que el amor nos vuelve egoístas. No tardaré en venir a verte de todas maneras. Te quiere tu hija. En el artículo Tiempo, recuerdo, memoria y onirismo en lo raro es vivir, Consuelo Barrera García señala que Carmen Martín Gaite expresa aquí los diferentes registros a través de su propia voz y aparecen los temas habituales de sus novelas y cuentos: la incomunicación, la rutina, los anhelos de libertad manifestados por la narradora protagonista. Águeda Soler, que a través de su fluir de conciencia pone de manifiesto su mundo interior mezclado con sus circunstancias y mundo exterior. En un momento en el que la protagonista está muy afectada aún por la muerte de su madre, piensa que verdaderamente quienes saben lo raro que es vivir son los muertos cuando ya no pueden comunicarlo. Su madre, en cierto modo, le dio unas pautas para superar la rareza de vivir en medio de las penas, contratiempos y desgracias, combatiéndolos con la fortaleza, responsabilidad y el saber qué tienes que hacer en cualquier momento. Las voces del pasado trepan por la espalda a manera de viento súbito. Somos como una montaña cuya vertiente delantera, más feraz pero más vulnerable, está defendida por fortificaciones y poblada de huertas, casas, paseos y almacenes. Allí se aprende lo conocido, se teme a lo desconocido y la vida se rige por leyes que zurcen lo uno con lo otro. En la parte de atrás nadie repara. Es más difícil acceder a ella desde el valle, casi nunca da el sol y la vegetación es escasa. Acabamos por olvidarnos de que existe y, sin embargo, por esa grupa atacan de improviso las fantasmales huestes del pasado, apenas perceptibles, tan solo una cosquilla. Una de esas voces es la de Rosario Tena. Al decir Rosario Tena, ya casi nunca pensaba en la profesora que me dio clase en mi último curso de carrera como auxiliar de Historia del Arte. Aquella chica no mucho mayor que yo, ni tímida ni pedante, delgada, con gafitas. Ante las diapositivas de los cuadros que explicaba, se expresaba con pasión y claridad, siguiendo las líneas de un paisaje o un rostro con sus dedos afilados, como si estuviera contando cuentos a un niño. Rosario ha pasado a tener la cara y los gestos de Anne Baxter, aquella admiradora supuestamente ingenua pero pérfida que acaba suplantando a Bette Davis en Eva al desnudo. En realidad, Águeda lo ignora casi todo de la amistad entre Rosario y su madre. Hay muchas otras cosas pendientes aún para Águeda esa mañana, y la ciudad a veces se convierte en una víscera que empieza a funcionar mal, y al llegar a una esquina determinada te asalta de improviso el dolor desconocido, como una punzada en el páncreas. Lo vi desde lejos antes de cruzar, subido en una tarima pequeña, inmóvil, vestido de diablo. La gente se paraba un poco a mirarlo, porque hace 2 años los mismos callejeros no formaban, como ahora, parte integrante del paisaje urbano. Eran excepciones aisladas y chocantes. Lleva la cara pintada de betún y un casquete ajustado con cuernos, también negro, lo mismo que las manos, los pies y una capelina corta, pero la malla ajustada al cuerpo es roja. Esgrime un tridente. Águeda se acerca con una mezcla de curiosidad y aprensión y se detiene a pocos pasos de él. Lo primero que piensa es que debe estar pasando mucho calor. La postura debe resultarle incómoda, echado para atrás, en equilibrio algo inestable. Cuando Águeda le mira a la cara, se queda tan estatua como él mismo, porque a pesar de que se la cubre a medias con la mano que deja libre el tridente y aun contando con que el maquillaje negro puede despistar, es Roque. No me atreví a mirarle con intensidad. Había percibido apenas un fulgor estático de ojos en blanco, el rictus de la boca y el brazo en ángulo recto cubriendo a medias la nariz aguileña. ¿Era él? No estaba segura del todo, y aquella imprecisión acentuaba el dolor de esquina, que así llamo desde aquella mañana de julio a eso, a un trozo de calle que se te clava. Han pasado años desde la última bronca que les separó definitivamente. Águeda se avergüenza al recordar aquella escena vulgar y sin excusa provocada por ella y condenada al desastre total. Una tentativa fuera de lugar por hurgar en el rescoldo de un fuego apagado, cerril ataque de amor propio y soledad, mala mezcla. Algunos transeúntes le echan monedas al platillo y él sigue impasible mirando al vacío. Águeda empieza a dudar. Tal vez no sea Roque. Pero ¿y si fuera él? Entonces sería horrible.
Si es él y no me conoce y no me mira, pensé, también habré soñado que tuve una madre, que aprendí ruso, que estudié historia del arte y que compuse canciones de entre-rock, que me gusta el zumo de pomelo, que he llorado muchas noches cuando nadie me veía. El corazón le late tan fuerte a Águeda como la primera vez que lo vio apoyado en un extremo de la barra del fuego fatuo, con una bufanda clara, y entendió inmediatamente que era parte de su vida. Saca del bolso la agenda, arranca una hoja y apunta en ella su número de teléfono. Luego, ya sin mirarle, se agacha a dejar el papel junto con una moneda dentro del platillo. Se marcha de allí sin volver la cabeza. Acabé comprendiendo que la palabra felicidad era un peso muerto. La envolví en un periódico viejo y la tiré en la primera papelera que me salió al paso. Olía mal y tenía restos de sangre. Empieza a sentirse mejor. La ciudad se va rehaciendo poco a poco y su taconeo suena más firme a medida que se aleja de aquella esquina. Se sienta en un banco de la Plaza de España. Su cuerpo se va desentumeciendo y los recuerdos abejean en tropel como si quisieran salir todos al mismo tiempo por una abertura demasiado estrecha. Roque fue la primera persona que le arrancó la cáscara del pasado y extrajo de ella la pulpa de un presente sin contrición. Águeda recuerda sobre todo la primera etapa de silenciosa complicidad. Porque luego, cuando pasó lo que tenía que pasar sin remedio, aquella cueva ideal donde depositar verbalmente mis incertidumbres y sueños fue convirtiéndose exclusivamente, si he de ser sincera, en el temblor insoportable y ciego de mi cuerpo esclavo de los caprichos del suyo. Sobre las 5:30 se levanta del banco de la Plaza de España y de repente le da mucha rabia haberle dejado su teléfono a Roque. Roque no se merece que le dé pie a nada. Borrón y cuenta nueva, ya está bien de idealizar. Así que se dirige de nuevo hacia la esquina donde le ha visto. Si el papelito sigue en el platillo es que no se trataba de Roque, porque si no se habría agachado a cogerlo al verla desaparecer. Si el papelito ha desaparecido, se dirigirá a él para pedírselo, aunque sea con cajas destempladas. Pero seguí allí. Y también el papelito que desenterré de entre las monedas con gestos crispados y sin contemplaciones, resoplando de ira. Luego me incorporé y no pude por menos de mirar a la estatua viviente. Esta vez sonreía un poco más. Era Roque, sin duda. «Eres un asqueroso», le increpé. «Y además no sé cuándo me has protegido ni me has consolado de nada. No eras el del sueño». Luego salí corriendo y paré un taxi. Águeda recuerda que poco después de irse a vivir con Tomás se llevó el autorretrato de su madre y le pidió permiso a Tomás para colgarlo en el cuarto de estar. El retrato, en sepias y azules, estaba apoyado contra una estantería llena de libros la tarde anterior. Águeda había ido por última vez a la que había sido su guardilla para recogerlo con otras pocas pertenencias. Casi todo se lo dejaba a los inquilinos nuevos. Tomás le dijo que lo colgara donde quisiera, pero que no se hiciera trampas a sí misma. Cuando Águeda le pidió una explicación, Tomás le dijo que no hacía más que declarar que no quería a su madre, que pasaba una de la otra, pero que la pasión le salía a flote. Cuando se fue Tomás, me entró un ataque de furor contra el cuadro y me puse a buscar algún trastero donde meterlo. Necesitaba deshacerme de él como de un cadáver. Aún no estaba totalmente familiarizada con el apartamento, pero antes de entrar en la cocina había visto un altillo encima de un armario con cosas de limpieza. Era muy hondo y estaba medio vacío. Busqué una escalera y se me caían lágrimas de rabia al subir el cuadro. Justo después, Águeda recibió la llamada de su madre. Le hizo ilusión, pero su madre, al poco de hablar, le pidió su autorretrato para una exposición. A Águeda se le empezaron a caer las lágrimas de rabia. Pensó que su madre la había llamado solo para eso. Le importaba un pito que estuviera bien o mal, que le hubiera costado mucho o poco decidir marcharse de la buhardilla y antes de su casa. Ante el silencio de su madre insistió. Águeda se limpió las lágrimas con la manga y le dijo a su madre que lo había vendido. Su madre encajó el golpe con su flema habitual. Se desearon suerte mutuamente y como remate el típico «nos llamamos, cuídate». Los recuerdos se ramifican en inesperada profusión. Son como los vericuetos de un viaje no programado. Difícil resistirse a la tentación de explorarlos, pero más difícil todavía no perderse y volver al cauce que los une y del cual han brotado. Ese control de la aventura es un privilegio poco frecuente. Y yo, aquella tarde, lo estaba logrando. Empieza a rondarle la tentación de mirar el cuadro.
necesita probar. Se levanta decidida y va a buscarlo al altillo. Pone la escalera y se sube. Está debajo de unas maletas muy al fondo. Al fin consigue sacarlo. Aunque aparentemente está igual, los ojos oscuros de su madre han dejado de mirar para dentro de sí mismos y aquella postura típica de la cabeza ligeramente ladeada hacia la derecha, tras alguno de sus suspiros hondos, sugiere una mezcla de abandono, dulzura y petición de auxilio. A las 10 en punto llamé por teléfono a Tomás y tuve la suerte de encontrarlo con una voz animosa, además. Todo le estaba saliendo bien. Iba a llamarme justo en aquel momento y tenía ganas de verme. Le dije que era el hombre de mis sueños y que le estaba esperando en una casa nueva, mía, llena de flores exóticas. Cuando nos despedimos, se me había borrado todo rastro de sueño y me sentía despejada y segura, capaz de cualquier proeza. Es entonces cuando se siente capaz de ir a ver a Rosario. Rosario Tena fue la mejor profesora que tuvo nunca Águeda. Le entusiasmaba la pintura del Trecento italiano. Tenía 31 años, era menuda, llevaba gafitas sin montura, pelo liso y boina. A Águeda le enamoró la inteligencia que despedía la fugaz sonrisa de Rosario. Les habló de la Divina Comedia y de alguna forma Águeda logró entender con ella los misterios de la vida y de la muerte en un curso en el que pasaron muchas cosas. La principal es que Águeda se fue de casa. Querida madre, cuando te dije ayer que me marcho de casa, no me pediste explicaciones. Eso es lo que más me duele de ti, que nunca me pidas explicaciones, que me fuerces a darte las que no son para justificar una conducta mía que tu silencio censura. Te tuvo que extrañar lo que te dije y hasta ofenderte tal vez. Trato siempre de que no me veas mendigando a las puertas de tu cara a la espera de unas monedas de compasión o de cólera. Y eso me hace mentir, embarullarme. Hubiera preferido que dieras un portazo y que se tambaleara alguna de las paredes de ese dúplex reciente y suntuoso que detesto. Es lo que no te dije ayer. Me voy porque lo detesto, porque no me pediste consejo para elegirlo ni para deshacerte de muebles que yo quería mucho. El dúplex que su madre había dicho poner para las dos con tanta ilusión y en el que Águeda no paró ni 5 meses, era amplio y luminoso. Tenía 3 baños, 2 entradas independientes y suficiente espacio como para vivir juntas sin tener que molestarse una a la otra. Pero Águeda se mudó al ático de Antón Martín, donde se fue consumando la ruptura con su adolescencia de hija única. Seguía teniendo un juego de llaves que su madre nunca consintió que le devolviera, porque decía que podían servirle a un amigo en apuros, porque la parte de arriba era suya. A principios de septiembre, Águeda se encontró con Rosario Tena un domingo por la mañana en el Museo Reina Sofía y se acercó a saludarla. Le pregunté que si estaba esperando a alguien, que no, que si le importaba que me sentara un rato con ella. A eso se encogió de hombros. A mí me da igual, allá tú. Perdona, añadió. Es que no estoy para nada hoy. Tengo un día muy malo. Un día horrible. Y se le quebró la voz. Águeda le pasó un brazo por los hombros y ella se echó a llorar abiertamente, con la cabeza hundida en la chaqueta de Águeda, y estuvieron así mucho rato, hasta que Águeda le preguntó si quería ir un rato a su casa. Durante el trayecto no dejó de llorar. La profesora de las gafitas había desaparecido, dejando como secuela a la provinciana ambiciosa, impaciente y un poco resentida que luego sus confidencias fueron revelando. Mucho menos dotada, además, para la narración épica de sus propias penas que para abarcar líricamente el sufrimiento irremediable de todo el género humano. Uno de los problemas más urgentes de Rosario era el del alojamiento, y Águeda le dio las llaves del dúplex. Pasado el tiempo, Rosario logró exponer su pintura por primera vez, sin duda, mediante recomendación de Águeda madre. Los cuadros de Rosario eran lamentables, sobre todo porque a cualquier entendido le tenía que saltar a la cara que eran un vil remedo de los de mi madre. Pero además es que también le imitaba en la manera de vestir y de moverse, hasta incluso un poco en la voz. Mi madre tiene un estilo demasiado personal como para que el copista, y más si va a su lado, no quede en evidencia. Rosario, con aquel traje sastre rosa de pantalón, la sonrisa presuntamente altiva y mechas en el pelo, se movía entre los amigos de mamá sin gracia ni soltura, pendiente a cada instante de la figura de ella. Rosario recibe a Águeda con la puerta abierta en el piso de abajo y le dice enseguida que al día siguiente va a ir un amigo con una furgoneta para cargar sus trastos y que de allí no se va a llevar nada que no sea suyo. Todo su ser
sugiere la opacidad de ciertas ventanillas de tren abandonado en vía muerta. Ha engordado bastante, habla muy nerviosa y está vestida con un chándal azul. Águeda no quiere entrar por allí, así que sube los escalones muy despacio, contándolos uno por uno, y totalmente decidida a que al pisar el último cualquier rastro de agresividad hacia Rosario haya quedado desactivado. Águeda no quiere hablar sobre el tipo de relaciones que haya podido mantener Rosario con su madre, ni echar cuentas o sacar trapos sucios del pasado. El apartamento está hecho una catástrofe, no solo por los montones de libros y ropa en desorden, las maletas abiertas a medio llenar y los cuadros, unos embalados y otros no, que dificultan el paso, sino por cierta mezcla indefinible de olores medicinales. ¿Te acuerdas de lo que le dijo Dante a Beatriz? Te crea confusiones tu falso imaginar y no estás viendo lo que verías libre de ilusiones. Yo lo rezo a veces como una plegaria, aunque lo olvido, claro, cuando más falta me haría acordarme. Pero eso pasa siempre. De todas maneras, las cosas acaban por encontrar ellas solas su sitio, Rosario. Es cuestión de tiempo. Déjalas y tú déjate flotar en el tiempo, ¿vale? No manotees contra él. Águeda se ha sentado en la moqueta con las piernas cruzadas e invita a Rosario a imitarla. Rosario le dice que está hundida. Águeda le dice, recordando a Dante, que para escapar del infierno lo más ingenioso es aprovechar las escaleras que sin darse cuenta ofrece el propio diablo. Rosario deja caer las prendas de ropa y se sienta enfrente de Águeda, con la espalda apoyada contra la pared. Crucé a gatas el espacio que nos separaba y la abracé estrechamente. No nos hundimos, ¿sabes? Le dije bajito, estamos saliendo y ella nos guía. Agárrate a mí. Indica Consuelo Barrera García que el tiempo resulta complejo en Lo raro es vivir, al abarcar varios planos temporales mediante 3 elementos: memoria, visión y sueño. Los 3 se aunan en la novela mediante una estructura cronológica basada en un tiempo real y varios retrocesos temporales. A su vez, a través del onirismo, surgen los sueños que le acontecen a la protagonista. En toda la narración aparecen elementos evocadores que no se sabe si forman parte de la realidad de la protagonista, aunque en ocasiones posean un cierto viso de realidad y en otras de ensueño. La mezcla de recuerdos, acontecimientos presentes y hechos pasados hace que se desdibujen los límites. No se sabe dónde termina el pasado verdadero y dónde comienza el evocado o soñado. Por tanto, en general, el tiempo se percibe con un sentido atemporal a causa de los elementos evocados del recuerdo y también del onirismo. A la mañana siguiente, Águeda se siente capaz de acrobacias mentales arriesgadas y a gusto consigo misma y con el mundo en general. Entiende casi enseguida que la muerte de su madre ha dejado a Rosario más desconcertada y excluida que a ella, y que en su madre no había una persona sino varias, y que ninguna de ellas estaba dispuesta a dejarse vampirizar por amores exclusivos. Pero Águeda siente que hay algo que nunca le podrá robar nadie: su infancia privilegiada. Águeda se hace arreglar uno de los trajes que mejor le sentaban a su madre. Luego abre el joyero y se prueba sus broches y prendedores de pelo. Se acerca al espejo y siente que está a punto para pasar la prueba. Y cuando está a punto de llamar a Ramiro, es él quien la llama para decirle que vaya cuanto antes. El abuelo, tras la lectura de mi carta, había caído en un mutismo total y se había negado tercamente a comer y a tomar sus medicinas. Estaba siguiendo, por lo visto, un tratamiento para el corazón. Rechazaba cualquier visita a su cuarto con gestos alterados y hostiles, pero sin pronunciar una sola palabra. La noche anterior había tenido una embolia pasajera, seguida de síntomas de afasia. O sea que ya no es que no quiera hablar, sino que no puede. Tiene gestos de agobio, de obstrucción. El enfermo sufre mucho cuando comprende que no puede hablar, que la voz no le sale. Entonces se le atropellan en la mente todas las cosas que querría decir y aletean como dentro de una cámara de cristal donde se ha hecho el vacío. Así pasa con todos los privilegios. Nos parecen juguetes de los que podemos permitirnos el lujo de prescindir, pero eso es solo hasta que nos los quitan. Y dice que el abuelo ha vuelto a hablar. Al fin ha roto a hablar, sí. Hace 2 horas. Y lo primero que ha dicho es que quería levantarse y que la llamáramos a usted. ¿A mí o a ella? Bueno, ha dicho que venga Águeda. Ramiro le cuenta que su abuelo ha entrado en un proceso irreversible de trastorno mental que puede ser el anuncio de otro ataque más fuerte. Águeda no sabe qué contestar.
Repentinamente se siente acobardada ante la idea de aquella visita, pero Ramiro le dice que entre a verle y que no se demore mucho, que él subirá a buscarla en media hora, y le cuenta que la carta ha sido el naipe adecuado. Ahora no se trata de jugar a nada. La vida de don Basilio está llegando a su fin. Debe usted enfrentarse a esa evidencia y hacer lo que le salga del corazón. El suyo ya es una barca sin timonel. Entran en el edificio. Ramiro acompaña a Águeda hasta la puerta de la habitación 309 y se detiene unos instantes antes de llamar con los nudillos. Luego la mira intensamente. No parece usted la misma de hace una semana. Permítame que la felicite. Claro, me he disfrazado de mi madre. Se equivoca si cree que me refiero a eso. No se ha disfrazado usted de nada. Todo lo contrario. Ni siquiera me refiero a que me parezca usted más o menos guapa que el otro día. Es que de pronto me encuentro ante alguien que no se esconde, que va al bulto de las cosas, ante una persona de verdad. Y sé que ella se alegraría de estarla viendo así, como yo la veo. Ramiro pregunta si se puede pasar, que ha venido Águeda, y el abuelo dice que adelante. Ramiro abre la puerta y cede el paso a Águeda, sin moverse del umbral. Luego cierra y se oyen sus pasos que se alejan por el corredor. El abuelo está sentado de espaldas en una butaca entre almohadones y no se vuelve al oír entrar a Águeda, que avanza encogida. El abuelo parece que está hablando solo. Más bien, emite sonidos confusos, casi imperceptibles, y no muestra ningún interés en acusar recibo de la presencia de Águeda. Ella se detiene recelosa como ante una emboscada. No sabe qué hacer con las manos, como si le sobraran. Y se lo dice en voz alta porque no resiste seguir callada. Y se convierte de pronto en esa niña que ha descorrido una cortina roja, se ha asomado al despacho de su abuelo y quiere que él lo sepa y le haga caso, interrumpirle en sus meditaciones. Yo no sé, te lo digo, qué hacer con las manos. A veces son apéndices inútiles. Por eso se fuma. Tú, cuando duermes, ¿dónde las pones? ¿Por dentro o por fuera del embozo? Águeda ha conseguido barrer aquel run de moscardón que salía de sus labios. El abuelo se pone a hablar. Dice que las manos de día y de noche encima del tablero del parchís, que lo saca y se pone a repartir fichas y comienza a contar cómo son esas partidas con sus compañeros, la importancia de los colores, del juego. Águeda se siente arrastrada por el abuelo a una danza fantasmal. Sigue de pie, sin rebasar la línea de la butaca del abuelo. Ha empezado a anochecer. Águeda se arrodilla a su lado. Necesita conseguir que la mire. Una de aquellas manos se alza venciendo una oscura resistencia hasta el antebrazo de la butaca y se posa allí como un pájaro sin designio que poco a poco va encontrando calor en nido ajeno. Águeda esboza sobre su manga un amago de caricia. No le des vueltas a las cosas, padrito. El secreto de la felicidad está en no insistir. Y entonces, como respuesta, una mano huesuda cubre la de Águeda. No da calor, ni tampoco su voz cuando dice que eso decía al volver del viaje de novios y luego mira lo que pasó. Águeda siente que necesita ponerse a la defensiva, con su padre que no se meta aquel señor. Huye del tacto frío de la mano y le dice que a Ismael le deje en paz. Y el abuelo contesta que Ismael la había sorbido el seso, que no la entendía. A Águeda le cuesta imaginar así a su madre. Cuando contesta, su voz se ha dulcificado. Ni yo a él, padrito. Yo tampoco lo entendí nunca a él. Es muy difícil entender a los demás, sobre todo cuando te enamoras. El abuelo la mira entornando los ojos. Le pregunta por qué entonces se ha enamorado de nuevo, haciendo referencia a lo que Águeda le contó en la carta. Águeda contesta que esas son cosas que llegan y ya está. Y sobre su cabeza inclinada, apoyada ahora en el antebrazo de aquella butaca gastada y anónima, nota de improviso la mano del abuelo que palpa despacio su pelo recogido. Ha sido una maniobra furtiva. Le dice que viene peinada rara y le pregunta si eso le gusta a su nuevo novio. Águeda le consuela poder hablar de Tomás de verdad. El abuelo guarda silencio, sigue acariciándole la cabeza, cada vez más de verdad, con más sabiduría. Pero sale por donde Águeda no se espera. Tendrás que decírselo a ella. Dices que es despegada, que no le dan tus cosas ni frío ni calor, pero puedes equivocarte. Seguramente te necesita más de lo que pensamos. Que no se cruce nada entre ella y tú. Eso es lo único que te digo. Lo primero es lo primero. Y si no, no haberla parido. ¿No haberla parido? ¿Estás loco? Para mí es lo primero. Entre ella y yo no se cruza nada. Nada ni nadie, para que te enteres.
Mi hija es lo que más quiero en este mundo. Pues díselo, dile también eso. Ella es la que se tiene que enterar, no yo. Díselo así, como a mí me lo dices. Ya se lo estoy diciendo. Águeda intenta apaciguarse. Lo que más desea es gritar «abuelo». Sabe que con pronunciar esa palabra se romperá el maleficio, pero no le sale. Ahora él ha dejado de acariciarla. De repente le pregunta si conserva el billete de tren. Águeda está a punto de darse por vencida, pero le dice que por casa andará. El abuelo sonríe. Es difícil engañar a un lobo de la misma camada. Entonces el abuelo le cuenta la historia de un accidente de tren en el que estuvieron a punto de morir él y su mujer, que estaba embarazada. Y le dice que si hubieran muerto, no hubiera nacido Águeda madre, ni por supuesto Águeda hija. Águeda se pone en pie, ya no aguanta más, enciende bruscamente la luz, le da al abuelo las gafas y se planta delante de él. El abuelo se tapa los ojos con el brazo izquierdo, mientras con el derecho la rechaza como una visión diabólica pidiendo que apague la luz. Apagué la luz inmediatamente, pero no se calmó. El cuerpo le temblaba. Se aferraba a los brazos del sillón y empezó a borbotear sonidos confusos detrás de aquel «apaga», a respirar con dificultad, entre ronquidos, hasta que me di cuenta de que quería seguir hablando y no podía. Otro ataque, ahora de verdad, y se lo había provocado yo. Águeda llama al timbre, sale al pasillo. Ramiro no se hace esperar, aparece enseguida al fondo del pasillo acompañado de una enfermera. Entran, dan la luz y Águeda ve que toman delicadamente al abuelo en volandas para acostarlo. Águeda entra a recoger el bolso y entonces ve su carta y alrededor de ella 3 o 4 bolitas de papel arrugado, borradores que se descartan. Coge uno de ellos disimuladamente, baja al jardín. Cuando baja Ramiro, Águeda ha descifrado ya la letra temblorosa del abuelo. Yo creo que también me voy a ir a ese país donde funcionan mal los correos. No sé si podré escribirte. Ramiro le dice a Águeda que don Basilio está reaccionando y que puede salir de aquel ataque igual que salió del otro, que la tendrá al corriente. Le pregunta también si ha conseguido hablar con él de algo coherente y Águeda le dice que sí, que son laberintos familiares, pero que ese barco tiene timonel. Cuando llegué a casa, había vuelto Tomás. Y además me estaba esperando, porque en cuanto oyó el ruido de la llave, me abrió la puerta. Me pareció lo más natural, lo más merecido, y me abracé a él inmediatamente, incapaz de decir otra cosa que su nombre. Tampoco él pronunció palabra hasta que nos separamos a mirarnos, y vi que estaba serio. Tu abuelo ha muerto, dijo entonces. Acaba de llamar el médico que lo atiende. Vienes de allí, ¿no? Aquella misma noche, Águeda se queda embarazada. Hoy me he despertado muy temprano. He visto que Tomás y la niña seguían durmiendo y he bajado sin hacer ruido a hacerme un café. Ahora vivimos en el dúplex, pero tan reformado que mamá, si levantara la cabeza, no lo reconocería. La niña se llama Cecilia, tiene 1 año y medio. Hace una semana que Águeda se ha vuelto a poner con la historia de Vidal y Villalba. Cecilia baja despacito, agarrándose a los barrotes de la barandilla. Lleva puesto el pijama de rombos azules. Se para y pregunta dónde. Águeda señala al gato y Cecilia dice «gato», con tono distraído. Sigue bajando peldaños, alza las manos a lo alto como explorando un fenómeno invisible. ¿Dónde? Repite. La levanto en brazos y nos acercamos al ventanal con las caras juntas. Lejos, le digo. No se ve porque hay niebla. Más allá. Hace un gesto circular y parsimonioso con la mano, como si quisiera investigarlo todo, abarcarlo todo. Y así les hemos contado Lo raro es vivir, de Carmen Martín Gaite. Hemos seguido la edición de la editorial Anagrama. Gracias por estar ahí y gracias por leer. Un libro, una hora, en la cadena SER. Un programa escrito y dirigido por Antonio Martínez Asensio, con las voces de Laura Carrero del Tío y Eugenio Barona, y la participación de Olga Hernán Gómez. Diseño sonoro de Mariano Revilla. Edición y montaje de sonido de Pablo Arévalo. Y en las redes, Laura Martínez Pérez. Suscríbete a Un libro, una hora. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube.
Escúchanos en directo en la SER los domingos a las 5 de la mañana. Cadena SER. La radio.